funciona eso. Me alegro de que hayamos cantado esa canción por última vez mientras nos preparamos para entrar en este mensaje, porque eso es lo que quiero enseñar hoy. El hecho de que eres llamado por Jesús. Vamos a estar en Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Bienvenidos. Si estás en la iglesia hoy, me alegra que hayas venido y que estemos juntos adorando a Jesús juntos, porque la iglesia es mejor cuando estamos juntos amando a Jesús, cantando juntos, orando unos por otros. Y antes de entrar en esto, déjame recordarte que Dios te ama. Él te ha llamado, tiene cosas buenas para ti. Y mientras más entendemos su palabra, mejor se ponen las cosas, mejor se ponen. Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20 es el pasaje de hoy. Y dice esto: pasando junto al lago de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Este es el pasaje que vamos a estudiar hoy. Vamos a desglosar esta llamada a los discípulos. Esta no era la primera vez que ellos habían oído hablar de Jesús, pero este es el llamado formal de Jesús para venir y seguirlo y convertirse en discípulo. Y ellos estaban familiarizados con él antes, pero hay una diferencia entre familiaridad con Jesús y seguir a Jesús. Hay mucha gente en el mundo de hoy que está familiarizada con Jesús, han oído hablar de Él, oyeron a su abuela hablar de Él, vieron a un televangelista como Billy Graham predicando sobre Él, tal vez fueron a la escuela dominical cuando eran niños. Incluso puedes conocer muchas historias acerca de Jesús sin realmente seguirlo. Así que quiero hablarte acerca de realmente seguir su llamado en tu vida y cómo se ve hacer eso. Ahora, lees la Biblia y hay un montón de historias allí. David luchando contra Goliat, los israelitas caminando a través del mar rojo partido, y algunas de esas historias las lees y piensas, hombre, probablemente nunca voy a llegar a hacer eso. Y es verdad, hay un montón de cosas que nunca vamos a hacer. Probablemente nunca voy a caminar sobre el agua, pero todos experimentamos lo que los discípulos hicieron aquí. Todos somos llamados por Jesús para venir y seguir. Así que voy a hacer 4 puntos de este pasaje hoy. Y el primero es este, que tú estás igual de llamado. Estás tan llamado como los discípulos originales. Ahora noten que los discípulos no estaban buscando a Jesús ese día. Él vino a buscarlos a ellos. Ellos no habían solicitado una pasantía con Jesús. Él vino y los escogió para ser sus discípulos, para ser parte de la aventura más grande y épica de la historia. Jesús les llamó primero y luego ellos les siguieron. Este es un buen recordatorio de que cada cosa buena que hacemos para Dios fue precedida por algo bueno que Dios hizo por nosotros. Puede que Jesús no te llamara desde la orilla, pero el Espíritu Santo sí llamó a tu corazón. Y hay 2 elementos en tu llamada: la salvación y la vocación. Quiero hablar de cómo tu llamado tiene que ver con tu salvación y tu vocación específica. Primero, cuando se trata de llamarte a la salvación, todos nosotros, dice la Biblia, estamos perdidos y muertos en pecado. No buscamos a Dios. No nos salvamos porque de repente nos convertimos en buenas personas y decidimos levantarnos y arreglar nuestras vidas. Estábamos muertos en pecado y el Espíritu Santo nos llamó y nos permitió aceptar el llamado a seguir a Jesús. Diferentes teólogos debaten cómo funciona esto, pero un término se llama gracia preveniente o gracia precedente, lo que significa que Dios, a través de su gracia, hizo posible que tu corazón escuchara y respondiera al llamado de Jesucristo. Así que Él se lleva el mérito porque Él hizo la llamada. Ninguno de nosotros podemos decir: estoy aquí porque soy una gran cosa, soy una buena persona, o estoy impresionado conmigo mismo porque soy salvo. No, Jesús nos llamó, así que Él se lleva el crédito. Y la Biblia es muy clara acerca de ser llamado. Acabamos de cantar sobre eso. Él me llamó por mi nombre. No estamos cantando eso solo porque suena bien. La Biblia realmente dice eso. Aquí hay un par de ejemplos. Primera de Corintios dice: fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Segunda de Tesalonicenses 2, siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Romanos 8:30 dice: a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Dios te llamó, te escogió por tu nombre.
Puede que no te hayan escogido para el equipo de fútbol en el recreo, pero Dios te escogió antes incluso de crear el mundo para llamarte. Y eso es algo que realmente debería animarte y hablar de tu valor a los ojos de Dios. Su llamado misericordioso precedió tu respuesta. Su misericordia precedió a tu arrepentimiento. Su favor por ti precedió a tu actuación. Su amor precedió a tu obediencia. Él te salvó, así que Él se lleva la gloria, pero tú compartes la gloria de tu salvación. ¿No es Dios así de bueno? ¿No estás agradecido de que te haya salvado? ¿Estás llamado? Sí. Pero ¿estás seguro de que eres llamado? Bueno, esto es con lo que quiero ayudarte. Hay gente que dirá, ¿cómo sé que soy salvo? O a veces tienes un momento de duda y te preguntas, ¿realmente voy a ir al cielo? ¿Realmente Dios me llamó? ¿Realmente soy salvo? Y solo quiero darte algo de seguridad si te has preguntado eso, o tal vez incluso si estás dudando sobre eso ahora mismo. ¿Soy realmente salvo? Puedo decirte que si no fueras realmente salvo, ni siquiera te importaría. Si no fueras salvo, no te sentarías a preguntarte, hombre, espero ser salvo. Me pregunto si soy salvo. Si no fueras salvo, simplemente estarías sentado pasando un buen rato. Pero es el hecho de que te importa, lo que realmente habla del hecho de que fuiste llamado. Y sí, sé que a veces tenemos momentos de duda y nos preguntamos, ¿soy realmente salvo? Creo que todos hemos tenido ese pensamiento en nuestra cabeza en algún momento. ¿Y sabías que Dios sabía que tendrías esa pregunta? Por eso, en muchos lugares de su palabra te asegura que eres salvo. Uno de los versos más conocidos que habla de esto está en Romanos y dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. En otras palabras, lo crees lo suficiente como para declararlo en voz alta donde el mundo pueda escucharlo. Es verdad, Jesús es mi Señor. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Crees la historia de que resucitó de entre los muertos, que no está muerto, que está vivo. Lo enterraron y volvió a la vida 3 días después. No tengo que tocarlo con mis propias manos ni verlo con mis propios ojos. Creo que está vivo. Sé que está vivo. He visto las pruebas de que está vivo. Es verdad, lo creo. Si lo crees, serás salvo. Así que la simple pregunta es, ¿Jesús es tu rey? ¿Sí o no? ¿Crees que resucitó de entre los muertos? Estás salvado. Al igual que cuando estaba con Amy, como pareja joven, ya sabes, hubo un momento en nuestra relación en la que estaba un poco inseguro y me gustaría ser como, ¿me amas? Te amo, ¿me amas? Y ella decía, sí, te quiero. Y yo decía, ¿estás segura? ¿Realmente sabes en lo que te estás metiendo? Ella decía, sí, te amo, Ryan, deja de preguntarme. Y yo decía, pero era un poco inseguro. Le pregunté unas cuantas veces más y con el tiempo, sin embargo, como entre sus palabras y sus acciones, tuve que creerle. Si yo seguía y seguía, ya sabes, aquí hemos estado casados como casi 14 años, ¿verdad? Y si yo era como, ¿estás segura de que me amas? Como en un cierto punto, solo estoy llamándola mentirosa. Solo tengo que creerle, ¿verdad? Y Dios dice en varios lugares en su palabra, si crees en Jesús para salvación, eres salvo. Y todos hemos tenido momentos de duda, pero en cierto punto, solo tienes que creerle o de otra manera lo estás llamando mentiroso. Cree que Él te salvó. Cree que te ama, confía en tu salvación porque Jesús salva y sucede por gracia a través de la fe. Estás llamado a la salvación. Eso es realmente una buena noticia. Eso significa que no estás muerto en pecado, no vas a ir al infierno, no estás separado de Dios, tienes esperanza, tienes vida eterna. Has sido perdonado y fuiste llamado a una vocación específica en el reino de Dios. Y permíteme explicar lo que entiendo por vocación. La definición de la palabra vocación implica una fuerte inclinación a un curso particular de acción, particularmente en lo que se refiere al llamado divino. Podría ser tu ocupación, el trabajo para el que estás empleado. Puede ser tu función específica como individuo. Cuando digo vocación, quiero decir que estás llamado a un papel en el reino de Dios. Puede que no sea lo que haces para ganar un sueldo, o podría. Puede que no sea lo que más disfrutas. Algunos de ustedes disfrutan el golf más que nada en el mundo. Probablemente ese no sea tu propósito en el reino. Puede ser. No es necesariamente lo que te resulta más fácil. No es necesariamente la cosa donde las puertas se han abierto para ti, aunque todas esas cosas a menudo tienen algo que ver. Pero descubrir la llamada de Dios en tu vida toma tiempo.
Hay un llamado general en tu vida, del cual voy a hablar más en un minuto. Y hay un llamado específico en tu vida. Y toda la gente quiere saber cuál es el propósito específico de Dios para mi vida. Bueno, toma tiempo descubrirlo. Desafortunadamente, no puedo darte una prueba de opción múltiple y sacar una respuesta con: este es el plan de Dios para tu vida. Tienes que aceptar este trabajo y casarte y vivir en esta casa y hacer esta cosa y te sentirás realizado y feliz y todo saldrá bien. Si pudiéramos hacer eso, sería lo primero que haríamos cuando vinieras a la iglesia. Te damos esa prueba fácil. Sería increíble, pero no funciona así. Tú no te despiertas un día en medio del perfecto propósito de Dios para tu vida. Caminas hacia el plan de Dios para tu vida mientras sigues a Jesús. Y en ese viaje hay momentos en los que te preguntarás: ¿qué está pasando ahora? Y habrá otros momentos en los que pensarás: esto es increíble. Pienso en José en el Antiguo Testamento cuando su hermano lo vendió como esclavo. Fue llevado como esclavo a la casa de Potifar. Estuvo en prisión por un crimen que no cometió. Y luego finalmente fue elevado a ser el segundo al mando sobre todo Egipto debajo del faraón y ayudó a salvar a la gente de esta hambruna que llegó a la tierra. Miraríamos a José en esta posición de poder y diríamos: hombre, ese era el llamado y el propósito de Dios para su vida. Pero él estaba viviendo el propósito de Dios para su vida aun cuando era un esclavo en la casa de Potifar. Él estaba en el viaje donde Dios lo había guiado y él estaba experimentando cosas a las que Dios lo había guiado y no era divertido y no era fácil y no todo era rosas y no estaba operando en su perfecto don totalmente realizado. De alguna manera estaba sufriendo, pero todo era parte del proceso en el que Dios lo estaba llevando a su propósito final. El punto es: cuando eres llamado por Jesús, no puedes quedarte quieto y no hacer nada hasta que descubras el plan perfecto de Dios para tu vida. Descubres el plan completo de Dios para tu vida al seguirlo. Es a medida que progresas. Es cuando das pasos en fe sin saber a dónde vas. Es cuando miras hacia arriba un día y piensas: hombre, esto es asombroso lo que Dios está haciendo ahora en mi vida. Somos un trabajo en progreso, pero no lo resolvemos como un trabajo en pausa. Así que tenemos que seguir a donde Jesús nos guíe. Ahora, cuando se trata de descubrir el propósito específico de Dios en tu vida, quiero darte algunos de los consejos profesionales, las cosas que te ayudarán a descubrirlo. Bien, esto no es como una fórmula perfecta, pero hay una sección transversal de 4 factores que creo que te ayudarán a descubrir el llamado vocacional de Dios en tu vida. Y no estoy hablando de cómo ganas un sueldo necesariamente, pero entiendes lo que digo. La primera es la guía del Espíritu Santo. A veces tendrás un conocimiento interno cuando el Espíritu Santo de Dios te impulsa y te guía. Y sabes que la Biblia dice que eres un templo del Espíritu Santo. Él está en ti. Él es una persona. Él tiene pensamientos y voluntad y puede comunicarse con tu espíritu. Y a veces te guiará y te dará codazos y te guiará. Puede que no siempre sea una voz audible. Para la mayoría de nosotros normalmente no lo es, pero a veces tendrás esta impresión como si sintiera que se supone que debo hacer algo. Y siento que tal vez es Dios quien quiere que lo haga. Y hay precedentes de esto en la Biblia, Isaías 30. Dice: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. El Espíritu Santo puede conducirte y guiarte mientras tomas diferentes decisiones. Y a veces solo escucharás: hey, este es el camino, esta es la persona. Quiero que hables con ella, quiero que aceptes este trabajo, quiero que tengas esa conversación, quiero que hagas este cambio. Y lo bueno es que cuanto más escuchas al Espíritu Santo, más fácil te resulta discernir lo que dice el Espíritu Santo. Y cuanto más obedezcas la guía del Espíritu Santo, más clara será la voz del Espíritu Santo. Y puedo decirte, una de las maneras en que puedes escuchar al Espíritu Santo hablarte más es pidiéndole que te hable. Como: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Me guiarás? ¿Me guiarás? Porque Dios quiere guiarte. Dios quiere que vivas su voluntad. Así que, ¿no crees que si estás dispuesto a preguntar, Él está dispuesto a responder? Señor, ¿qué me estás guiando a hacer? Y lo oirás, lo sentirás y el Espíritu Santo te guiará. Entonces, esta es la pregunta. Pero ¿cómo sabes que es el Espíritu Santo y no solo un burrito que comiste demasiado tarde anoche? ¿Y cómo sabes que es la voz de Dios y no tus propios pensamientos? Gran pregunta. Segundo, descubrimos el llamado de Dios a través de la confirmación de la autoridad espiritual. Así que cuando sientas que has escuchado la voz del Espíritu Santo, será confirmado por autoridad espiritual.
Puede ser confirmado o rechazado por una autoridad espiritual. Ahora la última autoridad espiritual es la palabra de Dios. Bien, esa es nuestra última autoridad. Es inspirada por el Espíritu Santo, está probada, es inmutable, es verdadera. Así que cualquier cosa que el Espíritu de Dios nos hable se va a alinear con la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca te va a decir que hagas algo que contradiga su palabra. El Espíritu Santo nunca te va a decir que peques. Hey, robar está bien solo esta vez. Dios me lo dijo. No. El Espíritu Santo nunca va a guiarte a empezar un culto y adorar a otro tipo. Como que nunca va a suceder, ¿verdad? Así que estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios y eso nos protege de ser engañados por el diablo o por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Otro tipo de autoridad espiritual serían nuestros líderes de la iglesia. Dios nos da líderes de la iglesia, ancianos, pastores, supervisores, cualquier palabra que quieras usar para velar por nuestras almas, para cubrirnos y protegernos, para guiarnos y animarnos, incluso a veces reprendernos. Y una de las formas en que esto funciona es que sientas que el Espíritu Santo me está guiando a hacer esto y puedas ir a un líder de la iglesia y decir: hey pastor, siento que esto es lo que Dios está diciendo. ¿Qué diría usted a esto? Y tú solo estás invitando comentarios y guía, y quizás un líder espiritual diga como: hombre, eso suena como algo que Dios diría. Creo que deberías seguir adelante con eso. O tal vez un pastor diría: no creo que eso fuera Dios hablando. O tal vez como este no es el momento adecuado o que necesita para reducir la velocidad y tener cuidado. O tal vez dicen como: sí, ir a por ello, hacerlo. Y de cualquier manera, Dios usará líderes espirituales para cubrirte y protegerte. Y la Biblia habla de Proverbios 15:22. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Sus voces no son las únicas que importan, pero importan y ayudan a confirmar que estamos oyendo la voz de Dios. Recuerdo cuando todavía estaba en el ejército y sentía que el Señor me estaba guiando a entrar en el ministerio. Nunca había planeado ser pastor. No tenía ningún interés en ser pastor. Y un día empecé a sentir todas estas cosas y me llevó a decir: se supone que debo ir al ministerio y convertirme en pastor. Y mi respuesta honesta fue como: oh, no, 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 no. Y finalmente el Espíritu siguió impulsando a donde estaba, como: me siento como que tengo que hacerlo. Pero no quería hacerlo solo porque pensaba que era una buena idea o porque pensaba que el Espíritu Santo me estaba hablando. Acudí a otros líderes espirituales, otras autoridades que fueron llamadas por Dios, y les presenté este llamado. Y dije: siento que Dios me está llamando. Me someto a su proceso para ser evaluado y probado y cuestionado. Como: ¿estás de acuerdo en que Dios me está llamando? Y entonces me lo confirmaron. Y eso me dio más confianza para entrar en esa llamada, sabiendo que realmente era Dios y no solo mi buena idea. Pero puede ser realmente aterrador llevar ese tipo de cosas a alguna autoridad espiritual y pedir orientación, pero los planes fracasan por falta de consejo. ¿Puedo decirte eso? No es que como pastor yo quiera decirte qué hacer, pero ha habido veces donde la gente ha tomado grandes decisiones que han impactado su vida de maneras serias. Y yo solo pensaba como pastor, como hombre, me gustaría que el tipo solo hubiera pedido un poco de consejo antes de tomar esa decisión. Tercero, descubrir tu vocación viene a través de tus dones espirituales. El Espíritu Santo nos da dones. Primera de Corintios 12:7 dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Enseñé sobre los dones espirituales de nuestra primera serie de Corintios el año pasado. Puedes volver y aprender sobre los dones espirituales, pero Dios te da un don espiritual, al menos uno, para usar en la edificación del cuerpo de Cristo. Y el don espiritual que Dios te ha dado, hay diferentes tipos, que algunos de ellos tienen que ver con ayudar y servir a otros y mostrar compasión. Algunos de ellos tienen que ver con enseñar y liderar y administrar. Algunos de ellos tienen que ver con dinámicas de poder como sanidad y profecía y palabras de conocimiento. Y Dios te da esos dones para que los uses para edificar el cuerpo de Cristo. Y sabes que tienes un don espiritual en que es la cosa que haces que cuando lo haces Dios lo bendice. Dios lo bendice de una manera sobrenatural, más allá de lo que tu propia habilidad podría producir. Dios lo bendice, Él lo unge. Solo puedo decirte esto: no vas a descubrir tu don espiritual hasta que estés sirviendo a otros en el cuerpo de Cristo. No puedes averiguar lo que realmente es a menos que realmente lo estés probando y usando. Y a veces incluso como: oh, eso no era. Y otras veces es como: esto es, ¿verdad? Pero no puedes quedarte aislado. No puedes guardártelo para ti y descubrir qué es.
Tienes que servir a otras personas porque se les da para edificar el cuerpo de Cristo. Y en cuarto lugar, descubrimos nuestra vocación cuando se abren las puertas adecuadas. Dios abre puertas en ciertos momentos, ¿no es así? Colosenses 4:3, y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra la puerta para proclamar la palabra, el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. A veces te sientes como, quiero hacer esto, pero no hay ninguna puerta abierta y puede que no sea el momento de Dios todavía. Otras veces Dios abre una puerta y Él dice, entra, y tú dices, nunca vi venir esto. Y entras por esta puerta de oportunidad. Ahora, solo porque Dios abre una puerta no significa que el camino va a ser fácil. No pienses que la voluntad de Dios para tu vida será fácil, sin problemas, sin turbulencias. Puede ser que en realidad cuanta más oposición enfrentes, más confianza puedes tener de que estás en la voluntad de Dios. Cuando no estás haciendo la voluntad de Dios para tu vida, el enemigo muchas veces está feliz de dejarte solo. Cuando empiezas a vivir la voluntad de Dios para tu vida, es muchas veces cuando realmente empiezas a enfrentar nuevos niveles de oposición. Pero de cualquier manera, hay una diferencia entre una puerta abierta y oposición comparado con tratar de atravesar una pared donde nunca hubo una puerta en primer lugar. Y por eso quiero animarte a que cuando lleguen las oportunidades, cuando se te abra una puerta, oye, nos encantaría que lideraras en esta área o sirvieras de esta manera, o la gente viene a ti con una necesidad o lo que sea, tienes que parar y preguntarte, ¿está Dios abriendo una puerta para que yo sirva, para ser usado por Él? No creo que muchas veces sean solo coincidencias, sino más bien que Dios nos está guiando hacia su voluntad. Pero su llamada, al igual que Pedro y Santiago y Juan, los otros discípulos, no eres solo un número en una iglesia. Eres llamado por tu nombre para ser usado por Dios con un propósito para la gloria de Dios. Y Él te tiene aquí por una razón. Síguelo a Él y a su llamado. El verso 18 dice, al instante dejaron las redes y lo siguieron. Diga la palabra instante. Al instante dejaron sus redes y le siguieron. Ahora, algunos de ustedes son más organizados naturalmente y son buenos planificadores naturalmente. Ustedes son las personas que aman las hojas de cálculo y las listas. Dios los bendiga. Yo no soy uno de ustedes, pero estoy agradecido por ustedes. Pero si yo fuera un hacedor de listas y Jesús me llamara de mi trabajo de pesca, hubiera querido terminar las cosas de una manera ordenada. Habría terminado el trabajo del día porque ya estamos aquí. Bien podría terminar el trabajo de pesca en el que estamos. Habría llevado el pescado al mercado y lo habría vendido porque no hay que desperdiciar un buen pescado. Habría empezado a vender los activos pesqueros, las redes, los barcos y a deshacerme de esas cosas de forma ordenada. Habría emitido un comunicado en las redes sociales sobre las transiciones vitales. Dios nos llama a algo nuevo. La pesca fue genial. Estamos muy emocionados por lo que Él tiene en el futuro. Y luego, una vez que todo se puso bonito y envuelto con un arco en él, yo habría dicho, está bien Jesús, estoy listo para seguirte. Y muchos de ustedes son planificadores tipo A. Eres como sí, así es como se debe hacer. Pero eso no es lo que ellos hicieron. Dejaron caer sus redes e inmediatamente siguieron a Jesús. ¿Podemos detenernos y apreciar lo importante que es eso? Este es el segundo punto. Tu llamado requiere una respuesta inmediata. Una respuesta inmediata. No hay nada en tus manos más importante que el llamado de Dios en tu vida. Convertirte en cristiano no significa que dejes de hacer todo lo que hacías antes de Cristo. Todavía tienes que trabajar y comer y pagar las facturas y cuidar de tu familia y de tus responsabilidades. Pero convertirse en cristiano reemplaza todo lo que estabas haciendo antes de Cristo. Y necesitamos responder a su llamado inmediatamente. Comienza con la salvación. Cuando empiezas a sentir el llamado de Dios para arrepentirte del pecado y recibir a Jesús como Señor, debes responder a ese llamado inmediatamente. Ahora, la mayoría de ustedes ya son salvos, pero podría haber personas aquí que aún no han rendido su vida a Cristo. Y el Espíritu Santo te ha estado llamando por algún tiempo. Y tal vez te has estado resistiendo y haciendo preguntas, todavía tengo dudas, o tal vez te has dicho, todavía tengo más tiempo para descubrirlo. No debes dar el tiempo por sentado. Porque la Biblia sí nos dice que no sabemos cuánto tiempo tenemos. Nuestra vida es como un vapor que hoy está aquí y mañana se ha ido. Nadie sabe el día o la hora en que va a estar ante Dios en el juicio, cuando nuestro tiempo en esta tierra va a terminar. Así que es muy posible. Odiaría pensar que esto pudiera sucederle a cualquiera de ustedes, pero es posible que alguien escuche el llamado al arrepentimiento y se diga a sí mismo, tengo más tiempo, y luego no despertar mañana. Y nadie va a poder pararse ante Dios y decir, solo necesitaba más tiempo. Esa no va a ser una excusa que saque a nadie del infierno.
Así que necesitas aprovechar la oportunidad de tu vida en la oportunidad que se te presenta. Responde al llamado, ríndete a Jesús, escoge hoy a quién servirás. Hoy es el día de la salvación. Recibe a Jesús ahora. Y luego cuando te llame a seguirlo y entregues tu vida, quiero animarte a responder inmediatamente. Entra de lleno hasta el final de inmediato. Entra de lleno hasta el final de inmediato. Hace años yo estaba predicando en el auditorio viejo y después de la iglesia yo estaba caminando, estaba hablando con la gente y conocí a este joven y él había recibido a Jesús ese día en la iglesia. Él fue salvo ese día y yo estaba como, felicitaciones hombre, esto es impresionante. Y él me dijo, ¿puedo hacerte algunas preguntas? Yo estaba como sí y nos sentamos en una de las filas, sacó un cuaderno y me dijo literalmente, muy bien, ahora dime qué hacer a continuación. Yo estaba como, ¿estás bromeando? Esto es asombroso. Al igual que yo estaba impresionado. Este tipo era como, está bien, ¿ahora qué hago? Dime qué hacer a continuación. Porque honestamente, con ese tipo de actitud, el hombre que es tan bendecido por Dios, es tan bendecido por Dios. Y lo hice. Le di algunas cosas que hacer. Te diré un par de ellas en un segundo aquí. Pero mucha gente no necesariamente lo hacen de esa manera. Se salvan y luego su vida cambia más gradualmente con el tiempo. Y la respuesta es más lenta. Y realmente no me corresponde condenar o juzgar eso. He aprendido que el Espíritu Santo es el que santifica a las personas y las cambia. No es mi trabajo ser un vigilante de pasillo o un policía. No quiero ese trabajo y de todos modos no se me daría bien. Pero muchos más de nosotros necesitamos responder mucho más rápido a la llamada de Jesús a nuestras vidas. Cuando los discípulos siguieron a Jesús, dice en griego eutaios, inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. Eso significa enseguida, inmediatamente, en breve, inmediatamente. Habla de la urgencia de la reacción. No hubo demora, no hubo una transición suave, fue una respuesta inmediata. Se levantaron pescadores y se acostaron pescadores de hombres. Así que si usted sacó su cuaderno de hoy y usted es como, está bien, entonces el pastor Ryan, no, ¿qué debo hacer a continuación? Quiero ser un cristiano, como que estoy en todo, como dime qué hacer. Hay algunas cosas que te diría que todos ustedes deben hacer. Y les daré un resumen de alto nivel. Primero, creer y bautizarse. La parte de ser bautizado es lo que quiero enfatizar. Hechos capítulo 2, 8 y 16. Todos muestran ejemplos de personas que se convirtieron en creyentes y luego fueron bautizados inmediatamente, como de inmediato. No 3 meses después, no 3 años después, no cuando pudieron traer a toda su familia extendida, no cuando sintieron que se habían graduado a un nivel súper cristiano. No era una ceremonia de graduación, era una reacción inmediata, creer y bautizarse. Arrepiéntete de tus pecados y bautízate, así que no lo pospongas, bautízate, lo hacemos cada mes, deberías hacerlo ahora mismo. Y luego te diría, empieza a leer la Biblia todos los días. Lee la Biblia todos los días, al menos lee un poco de ella. Solo lee un poco, la necesitas para conocer la voluntad de Dios para tu vida. Es una lámpara a tus pies y la luz a tu camino. Si no lees la Biblia, estás tropezando en la oscuridad. Conocer la palabra de Dios, lo que te protege del engaño del diablo. Así que lee la Biblia todos los días. En tercer lugar, te diría que fueras a la iglesia con regularidad. Me alegro de que estés aquí ahora, pero necesitas ir como cada semana. Esa debe ser la regla, con excepciones ocasionales a la regla cuando estás enfermo, cuando estás de vacaciones, eventos especiales, pero la iglesia debe ser regular. Y Hebreos 10 dice, no descuides esto. Cuando lo descuidas, te estás descuidando a ti mismo. Deja de vivir en pecado. 4, ese sería otro gran asunto. Deja de vivir en pecado. Suena como algo simple, pero necesita ser dicho. Hay una diferencia entre pecar y vivir en pecado. De acuerdo. Todos luchamos con el pecado. Nadie aquí pretende ser perfecto, ni yo ni tú. Sabemos que no somos perfectos. Amén. Por eso cuando tomamos la comunión, nos detenemos y confesamos nuestros pecados primero. Yo también confesé pecados esta mañana. Todos tenemos pecados que confesar. Si tienes una semana en la que no pecas ni una sola vez, disfruta esa semana. Disfrútala, alaba a Dios por ello. Ok, pero hay una diferencia entre me equivoqué, me tropecé y pequé, que todos tenemos esos momentos. Hay una diferencia entre eso y estoy viviendo en pecado. Estoy viviendo
haciendo algo de forma continua que sé que está mal, pero voy a seguir haciéndolo de todos modos porque no quiero parar. Deja de hacerlo. Muchas veces tiene que ver con el pecado sexual. Puede ser como que estás viviendo con tu novio o novia, duermen juntos y no están casados. Sabes que no deberías, pero sigues haciéndolo de todos modos. Yo solo diría, deja de hacer eso. Como que sería un buen ejemplo del tipo de cosas como avanzar, mudarse, romper, casarse, pero como dejar de hacer el pecado. O otro ejemplo con el pecado sexual sería la forma en que la gente hoy en día se identifican por sus opciones sexuales. Como soy gay, dirán, soy lesbiana. ¿Puedo ser un cristiano gay? Quiero seguir siendo gay y ser cristiano. Es como, no puedes hacer eso. No puedes identificarte con el pecado y con Cristo al mismo tiempo. El viejo tú está muerto, tienes que dejar el pecado y seguir a Cristo. No puedes vivir en un estado de pecado y ser bendecido por Dios. Así que tal vez es el abuso de sustancias, tal vez es una adicción, tal vez es un pecado sexual, pero tienes que dejar eso atrás. Y la buena noticia es que Dios te ayudará a dejarlo atrás. Él te ayudará a vencer. La quinta cosa que yo diría, tú estás tomando notas, tú estás como, dime qué hacer, pastor. Bien, yo diría, perdona a todas las personas que te han hecho daño. ¿Qué debes hacer ahora? Tienes que perdonar a todos los que te han hecho daño. Y es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Estás agradecido de ser perdonado. Estoy agradecido de ser perdonado. Pero a veces es difícil dar la vuelta y perdonar a la gente que te hizo daño. Dirías, ¿puedo ir a terapia primero o algo? Sí, puedes ir a terapia, pero sigue adelante y perdona a la gente que te hizo daño. Perdonar no significa olvidar. Perdonar no siempre sucede de forma inmediata, instantánea y definitiva. A veces empieza con una decisión y toma tiempo y es un proceso y culmina en un lugar de libertad, pero no puedes ser sanado hasta que perdones. Dios nos dice, tenemos que perdonar a otros si queremos ser perdonados por Él. Así que hazlo. Y luego también me gustaría hacer hincapié. Solo honra a Dios en cada parte de tu vida, especialmente con tu tiempo y energía, y cómo sirves a otros, con tu tesoro, tus finanzas, y dando y dinero, y con tu testimonio, contándole a otras personas acerca de Jesús. Cualquier cosa en tu vida que no honre a Dios, trata de cambiar eso. Y todas estas cosas, solo estoy tocando algunos puntos sobresalientes, pero no puedo obligarte a hacer ninguna de estas cosas. No estoy tratando de hacerte hacer ninguna de estas cosas o culpabilizar a nadie, pero si haces estas cosas que la palabra de Dios nos dice que hagamos, tu vida será bendecida. Será bendecida y tu vida cambiará de manera dramática. Jesús no te llamó a elegir tu propia aventura. ¿Qué te gustaría hacer después? Él te llamó a hacer algunas cosas específicas. Así que solo estoy poniendo esto como, estos son mandamientos que vienen de la palabra de Dios registrados en las Escrituras. Y es verdad, son buenos para nosotros. Ninguno de nosotros es perfecto, todos somos un trabajo en progreso, pero no progresarás quedándote quieto. Responde inmediatamente. Un teólogo que tuvo un gran impacto en mi vida lo dijo de esta manera, la obediencia tardía es desobediencia. Este fue un teólogo que realmente impactó mi vida de una gran manera, mi mamá. ¿Verdad? Era como, hombre, Dios no nos dice, hey, ven y sígueme, voy a contar hasta 3. Al igual que no podemos decir, está bien, Señor, hágase tu voluntad, pero todavía no. La obediencia retardada es desobediencia. Así que una vez que sepas lo que Dios te está llamando a hacer, suelta las redes y ve inmediatamente. Él no nos llamó a venir a conveniencia, sino a seguir inmediatamente. Y luego Marcos 1:19. Enfatizando esta siguiente parte dice, y yendo un poco más lejos, un poco más adelante, vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó. Y mira por dónde dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y los siguieron. Así que no puedo dejar de pensar en lo que pasaba por la cabeza de Zeb. No solo ahí van mis hijos, sino ahí va mi plan de jubilación. Porque esos chicos no solo estaban allí para ayudar a su padre con el negocio familiar, estaban allí para hacerse cargo del negocio y luego proveer a las necesidades de su padre en su vejez. Así es como el mundo solía funcionar para la mayoría de la gente. Y así, cuando esos chicos huyeron para seguir a Jesús, Zeb se quedó en el barco preguntándose, bueno, ¿qué hago ahora? Y no es que Santiago y Juan no amaran a su padre, solo amaban más a Jesús. Y todos estamos llamados a amar más a Jesús primero. Y este es el tercer punto. Estás llamado a Jesús primero. Primero, Él tiene que ser primero en tu vida.
Si Él es tu Señor y si Él es tu Rey, Él tiene que sentarse en el trono de tu vida en primer lugar antes que todo lo demás. No tendrás otros dioses delante de mí. Ahora todos sabemos que hay muchas maneras en las que podemos hablar de cómo Dios viene primero, pero hay dos áreas de la vida que creo que hoy en día son las más difíciles para la gente. La primera es con la familia. Jesús tiene que ser lo primero, incluso antes que tu familia. Y la familia es importante. Espero que ames a tu familia. Espero que tengas buenas relaciones con tu familia, pero tienes que amar a Jesús aún más que a las personas de tu familia. Y de hecho, no puedes amar bien a tu familia hasta que ames más a Jesús. Santiago y Juan dejaron a su padre. No es que no lo amaran, es que amaban más a Jesús. Y puede ser difícil. Si eres la primera persona en tu familia que vino a la fe, podrías sentirte solo, podrías sentirte excluido, podrían burlarse de ti. Podrías decir, hombre, ahora ya no tenemos las mismas cosas en común, pero tienes que asegurarte de amar a Jesús más que a tus hermanos, que a tus padres, que a tus hijos, que a un novio o una novia. Que Dios te ayude si te casas con alguien que no ama a Jesús. Si pones a un novio o novia antes que a Jesús, estás firmando para mucho dolor y decepción. Ahora, aquí es donde esto realmente se pone pegajoso y doloroso. Es si eres un seguidor de Cristo y tienes familiares que están perdidos, lo cual muchos de nosotros tenemos. Si los miembros perdidos de tu familia se identifican con su pecado y tú te identificas con Cristo, eso causará división. Eso causará división. Y Jesús nos dijo que esto pasaría en Lucas capítulo 12. Él dice, ¿creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante. Estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Entiendes el punto? Hay mucha división. Nadie pone este versículo en una taza de café. Gran día con Jesús. Mucha división, pero es realidad para la gente que hay división en su propia casa por causa de Jesús. Y Él nos dijo que sucedería para ayudarnos cuando suceda, para que no nos desanimemos y abrumemos. ¿Sabes? Veo esto hoy cuando tal vez tienes padres que aman a Jesús y luego tienen un hijo que se identifica como gay o transgénero o algo así. Y están como, hombre, amo a mi hijo, pero amo a Jesús. Y mi hijo se está identificando con este pecado y yo sé que está mal, pero aún así quiero tener una relación con él. Pero también sé lo que Jesús dice en su palabra y entonces ellos tienen una elección. Si elijo mantenerme en la palabra de Dios, si me apego a lo que Dios dice, mi hijo podría rechazarme porque no acepto su estilo de vida. Y en ese momento tienes que decir, bueno, ¿voy a amar a Jesús primero y orar por la salvación y liberación de mi hijo? ¿O voy a comprometer la palabra de Dios e incluso cambiar lo que dice para no tener que confrontar los pecados o lidiar con los pecados de mi hijo? Y para evitar la división se conformaran con una falsa paz. Es una falsa paz que conduce a la muerte. Por duro que sea, lo que tenemos que decir es te amo, pero no puedo aceptar tu pecado. Te amo, pero no afirmo tus elecciones. Te amo, pero sé que esto no es lo mejor de Dios para ti. Voy a seguir rezando por ti. Voy a estar aquí para ti, pero nunca aprobaré el pecado. Esa es la forma en que realmente amas a tus hijos, a tu familia, a tus hermanos, a tu hermana. Y entonces sigues orando por ellos, y sigues orando por ellos, y sigues creyendo por su liberación y salvación. Esa es la forma en que realmente los amas. Y puede que se separen de ti por eso. Pero al final del día, Jesús tiene que ser lo primero. Y en un momento los discípulos en realidad hablaron de esto y habían renunciado a tanto por Él. Como, ¿qué hay para nosotros, Señor? Dejamos todo por ti. Y Jesús les dijo en Mateo 19, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Lo que sea que dejes para seguir a Cristo, por duro que pueda ser, valdrá la pena. Es difícil poner a Jesús primero a veces con la familia. Y la otra área es que es particularmente difícil para la gente cuando se trata de finanzas. Y por eso es uno de los temas más controversiales que surgen en la iglesia.
Cuando Simón y Andrés y Santiago y Juan dejaron sus redes, recuerda, estaban dejando su trabajo. Estaban dejando sus ingresos y su sueldo. Así pagaban sus cuentas. Dejaron la seguridad de su trabajo para seguir a Jesús. Y te das cuenta que ninguno de ellos estaba como, bueno, ¿cuánto paga este papel, Señor? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Hay beneficios de salud? Jesús habría dicho sí, hay beneficios de salud. Yo estaba como sí. ¿Cómo es el 401k, Señor? No dejaron caer sus redes. Estaban esencialmente alejándose de su cheque de pago en la incertidumbre económica para seguir a Jesucristo. Pero Él era lo primero incluso en sus finanzas y confiaron en Dios para cuidar de sus necesidades. Y hoy, una de las maneras en que todavía ponemos a Jesús primero en nuestras finanzas es dando regularmente nuestros diezmos y ofrendas a Dios. Traer un diezmo a Dios es traer el primer 10% de tu ingreso o aumento a Dios. Y traer una ofrenda es dar algo libremente más allá del diezmo, solo porque el Espíritu Santo te está guiando a ser generoso. Pero sea cual sea el tipo de ofrenda, creo que todos los cristianos deben diezmar y que dar es algo que haces según te guíe el Espíritu Santo. Esta es una manera de poner a Dios primero en nuestras finanzas de manera continua. Pero hay mucha confusión acerca de esto y la gente se pone escéptica acerca de esto y mucha gente lucha con esto. Así que quiero explicarlo un poco más. Y esto se remonta al principio de Dios y el pueblo de Dios. En Génesis 14 dice, Abraham, que se convirtió en Abraham, el padre Abraham, le dio, este era el sacerdote de Dios, le dio el diezmo de todo. Un décimo literalmente significa un diezmo significa una décima parte, eso es lo que es. Así que fue victorioso en la batalla. Él tenía todo este botín y le dio al sacerdote de Dios un diezmo como una manera de honrar a Dios por su victoria. Génesis 28 muestra a Jacob, el nieto de Abraham. Luego Jacob hizo esta promesa. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, si me da alimento y ropa para vestirme y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra conmemorativa que yo erigí será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la décima parte. Bien, ahora solo quiero señalar esto. ¿De dónde sacaron esta idea? De todo lo que me des, Dios, te devolveré la décima parte. No el 1%, no el 20%, sino la décima parte. Había algo sobrenatural acerca del diezmo que vemos en las Escrituras, un diezmo que es representativo del todo. Así que cuando reciben de Dios y dicen, te voy a devolver un décimo, en realidad es una forma de mostrarle a Dios, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo te pertenece. Pueden ser cosas que me has confiado, pero estoy declarando que todo es realmente tuyo. Ahora quiero que notes que esos dos pasajes tuvieron lugar antes de la ley del Antiguo Testamento de Moisés. A veces la gente dirá, oh, pero diezmar es solo del Antiguo Testamento. Estamos en el Nuevo Testamento, así que no tenemos que hacer eso. Esa no es una buena manera de entenderlo, no es una manera correcta de entenderlo. Su diezmo precedió a la ley del Antiguo Testamento. No lo hacían porque tuvieran que hacerlo, lo hacían porque esa era la manera de honrar a Dios y querían honrar a Dios primero. Luego el diezmo fue reafirmado y confirmado por la ley de Moisés y por la literatura sapiencial y por los profetas. E incluso Jesús dijo en Mateo 23, debes hacer esto como mínimo. Y luego los cristianos del Nuevo Testamento dieron mucho más que un diezmo. Dieron mucho más que solo el 10%. Dieron generosamente hasta el punto que les dolió, hasta el punto que fue un esfuerzo como el Espíritu Santo los guió. Y así el pacto de gracia del Nuevo Testamento bajo el cual estamos no es una excusa para dar menos. En realidad es lo que nos permite dar más generosamente según nos guíe el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante que demos? Ahora muchas veces cuando oyes hablar de dar, oirás a alguien decir como, hey, gracias por dar. Usted realmente nos está ayudando a llegar a más personas. Usted nos está ayudando a avanzar en la misión. Y eso es cierto, pero no creo como pastor que esa sea la razón principal para dar. Porque sinceramente, Dios no necesita tu dinero para llegar a la gente. Ayuda, pero Él puede conseguir ese dinero en otra parte. El principal beneficiario de tus ofrendas eres tú mismo. Dar, diezmar y ofrendar. Es una disciplina espiritual que te ayuda igual que cuando oras o lees tu Biblia o sirves a otras personas. ¿Cómo es eso?
Cuando usted diezma, usted sabe, recibo mi cheque de pago. Digamos que son $1,000 o $1,000. No soy bueno en matemáticas, pero el 10% de mi 1,000 es 100. Bien, el primer 10% va a Dios. Y luego voy a vivir con los 900 que quedan. Así es como funciona el diezmo. Cuando haces eso, cada vez que te pagan, cada vez que recibes un bono, cada vez que recibes una herencia, estás constantemente realineando tu espíritu con Dios en primer lugar para que todo lo demás pueda caer en su lugar apropiado. Piensa en lo que el dinero hace por nosotros y por qué diezmar y dar nos ayuda. El dinero, seamos honestos, el dinero nos da un grado de control sobre tu vida. Cuando tienes dinero puedes controlar ciertos resultados. Cuando tienes dinero puedes arreglar ciertos problemas. Si tu tejado empieza a tener goteras pero tienes dinero en el banco, puedes hacer que ese tejado deje de tener goteras de una forma u otra, ¿verdad? Cuando tienes dinero tienes cierto grado de poder. La mayoría de la gente que tiene poder tiene dinero y la mayoría de la gente que tiene dinero tiene poder. Y eso viene con el estatus, viene con influencia y eso puede hacernos orgullosos. Así que cuando damos nos estamos recordando a nosotros mismos, no estoy en última instancia en control de mi vida. Dios tiene el control. Cuando damos nos recordamos a nosotros mismos, hay algunos problemas que el dinero no puede arreglar. Por eso, aunque tenga mucho dinero, sigo necesitando la ayuda de Dios. Cuando damos, nos mantenemos humildes. No soy todopoderoso porque tengo dinero. Dios es todopoderoso. Él es Dios de mi vida, no de los dólares de mi cuenta bancaria. Agradezco que nuestros dólares digan, en Dios confiamos. Nos recuerda que confiamos en Dios con nuestras ofrendas. La riqueza nos da cierto grado de seguridad y protección. Y es por eso que cuando has perdido un trabajo, no tienes el dinero que necesitabas. Te sientes inseguro, te sientes intranquilo. Pero cuando diezmamos y cuando damos, nos estamos recordando constantemente que no estamos seguros porque tengamos dinero. Estamos a salvo y seguros en la mano de Dios como sus hijos. Constantemente nos estamos enseñando estas lecciones mientras damos continuamente. Y quiero que entiendas que siempre ha sido parte de la adoración del pueblo de Dios. En Éxodo 23 dice, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. En Deuteronomio 26 dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia, tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da. Acto seguido, pondrás la canasta delante del Señor tu Dios y te postrarás ante Él. Dar siempre ha formado parte del culto. Poner a Dios primero en tus finanzas es, honestamente, la verdadera prueba de si Dios es lo primero en tu vida. Jesús dijo, donde está tu tesoro, estará también tu corazón. La gente solo se emociona con este tema porque está conectado al corazón. En Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así que hacemos esto porque queremos honrar a Dios, sino porque Dios es compasivo por nosotros. Y sabe que esto puede ser una lucha para nosotros, responde a algunos de nuestros temores y nuestras preocupaciones. Así que si usted es alguien que tal vez las finanzas han estado apretadas y usted está luchando financieramente en este momento y usted es como, hombre, yo ni siquiera sé cómo voy a llegar a fin de mes o lo que sea. Oyes hablar de dar y puede que empieces a sentir presión o duda o preocupación como quiero dar. Pero, ¿y si no tengo suficiente? Jesús habla de eso y Dios sabía que a veces tendrías esas preocupaciones. Y Jesús dice esto en Mateo 6 con respecto a este mismo tema. Si tú eres la persona que se pregunta como, bueno, tengo suficiente, ¿qué hay de mis necesidades? Jesús dijo, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿No hay con qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas. Eso es lo que los incrédulos piden. Él está diciendo, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Si buscas a Dios primero y pones a Dios primero en cada parte de tu vida, Él se encargará de tus necesidades básicas porque tienes un Padre en el cielo que te ama. Él sabe que tú necesitas un techo sobre tu cabeza y ropa para vestir y comida para comer. Él se encargará de tus necesidades básicas y Él se encargará de tus necesidades más grandes, tus necesidades espirituales, pero ponlo a el primero en cada parte. Si Dios no es primero, si Jesús no es primero ante tu familia, entonces Él no es realmente primero en tu vida. Si Jesús no es primero en tus finanzas, solo tengo que decirte esto porque te amo, Él no es realmente primero en tu vida. Pero busca su reino primero y te prometo que todo lo demás caerá en su lugar. Esta es la última parte, verso 17. Lo último que quiero enfatizar rápidamente es esto. Vengan, síganme, dijo Jesús.
y los haré pescadores de hombres. Así que este es el propósito general al que fueron llamados. Hablamos antes sobre, hay algunas maneras en que puedes averiguar tu propósito específico, pero no puedes averiguar tu llamado específico, a menos que estés viviendo tu propósito general y tu llamado a ser pescador de hombres. Y muchos de ustedes tienen un llamado específico en su vida y no sé cuál es necesariamente para algunos de ustedes. Quizás lo estén descifrando todavía, pero antes de descifrarlo, tienes que entender que Jesús te ha llamado claramente. Te ha llamado, es ser un pescador de hombres. Así que este es el cuarto punto. Estás llamado a pescar personas. Estás llamado a pescar personas. No puedes vivir el potencial que Dios te ha dado, a menos que estés viviendo el propósito que Dios te ha dado, de pescar para la gente. Esto es verdad para cada uno de ustedes que ha sido llamado por Jesús a ser un pescador de hombres. No fuiste llamado a ser simplemente un asistente a la iglesia, sino para ser un pescador de personas. No fuiste llamado a ser un simple consumidor de contenido cristiano en podcasts o a través de sermones en YouTube. Usted fue llamado a ser un pescador de personas. Usted no fue llamado solo para ser un erudito de la Biblia, para que usted sepa más verdad, sino para pescar personas. Al igual que queremos estudiar la palabra de Dios y saber más verdad, pero es para ayudarnos a ser más eficientes en la pesca de personas. No fuiste llamado solo para ser un mejor esposo o esposa o padre. Algunos de ustedes por eso empezaron a venir a la iglesia, son como, hombre, tengo que ser un mejor esposo, quiero ser una mejor mamá, un mejor papá, lo que sea. Y eso es importante, y llegarás a ser un mejor esposo, padre, madre, hijo, si sigues a Jesús, pero ese no es tu llamado principal. Es pescar para la gente. Estabas perdido y luego fuiste encontrado para ayudar a otras personas perdidas a ser encontradas. Y necesito que escuches esto. Tengo que desafiarte, ¿de acuerdo? Te desafío porque te amo. Si realmente crees lo que dices que crees, no puedes guardarte esto para ti. Si realmente crees lo que decimos que creemos, no podemos guardárnoslo para nosotros. Tenemos que llevar las buenas noticias a la gente que necesita buenas noticias. Tenemos que convertirnos en pescadores de hombres. ¿Qué decimos que creemos? Decimos que creemos que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es la muerte. Pero el don de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Que nadie puede salvarse sin Jesús. Que sin Jesús nos enfrentamos a una eternidad separados de Dios en el infierno y el tormento y el sufrimiento. Pero que con Jesús, debido a su muerte y resurrección en la cruz, a través de la fe en Él, podemos ser perdonados y nacer de nuevo y podemos tener vida eterna. Podemos llegar a ser parte de la familia de Dios, adoptados en su familia como sus hijos. Recibimos esta herencia del Espíritu Santo y todas las bendiciones de Dios. Eso está disponible para todos los que reciben a Jesús. No tienes que caminar en la oscuridad, puedes caminar en la luz. Si crees eso, ¿no se lo dirás a otras personas? ¿Cómo? Estás en el Titanic, se está hundiendo. Estás como, hay un bote salvavidas justo aquí. No me corresponde hablarle a la gente de botes salvavidas. Tenemos que decirle a otras personas como si fuéramos pescadores de hombres. ¿Cómo le decimos a la gente? ¿Cómo nos multiplicamos? Solo hay dos cosas simples que todos podemos hacer. Es muy simple, todos podemos hacer esto. Una, hablarle a la gente de Jesús. Háblales de Jesús. No tienes que saber todo sobre Él, pero lo conoces. No tienes que tener todas las respuestas, pero tienes algunas respuestas. Sabes lo suficiente que todos hemos pecado, amén. Sabes que Jesús es el camino para ser perdonado del pecado. Sabes que murió y resucitó. Sabes que si confías en Jesús serás salvo. Puedes hablarle a la gente de Jesús. Mucha gente lo conoce, pero aún no lo sigue. Y puedes ayudar a la gente a conocerle como Señor y Salvador. Solo pregúntales, ¿conoces a Jesús? ¿Sabes a dónde irás cuando mueras? ¿Crees que irás al cielo? ¿Por qué crees que irás al cielo? ¿Te han perdonado alguna vez tus pecados? ¿Quieres ser perdonado? Puedes hacer preguntas como esas a la gente y Dios te dará oportunidades para compartir la fe y compartir el evangelio. Y quiero animarte en esto. No tienes que ser un pastor para guiar a la gente en ese momento de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador.
Puedes guiar a tus vecinos a Cristo, a tus compañeros de trabajo, a los miembros de tu familia, a tus amigos, a otros padres, a los niños en la escuela. Puedes hablarles de Jesús, y esto es lo que puedes hacer. Después de tener una conversación, tal vez el Espíritu Santo comience a guiarte y empujarte. Puedes mirar a alguien y decirle: ¿quieres aceptar a Jesús ahora mismo? Y luego puedes orar con esa persona para que reciba a Jesús. Y muchos de ustedes me han escuchado guiar a la gente en oración así, como cientos de veces, miles de veces. Tú puedes hacer eso también. Y deberías. No tiene que ser una oración mágica perfecta, pero solo ayuda a la gente a expresar su fe en ese momento para solidificar la decisión que están tomando. Dios quiere usarte para guiar a la gente a Jesús. Háblales de Jesús. Segundo, invita a la gente a la iglesia. Dile a la gente: me encanta mi iglesia, deberías venir. Te vamos a dar tarjetas de invitación cuando salgas hoy, que son pequeñas, para que puedas meterlas en tu billetera o en tu cartera. Solo unas pocas. Y te animo a que las lleves contigo. Y cuando el Espíritu Santo les dé una oportunidad o un empujoncito, solo extiende esa invitación. Y es tan simple. Todo lo que puedes decir: hey, esta es mi iglesia, cambió mi vida, creo que te encanta, espero que la visites. Y luego puedes irte. No tienes que irte. Puedes hablar más, pero puedes irte. No tienes que debatir sobre teología, no tienes que hablar de política, no tienes que hablar de otras iglesias. Solo di: amo mi iglesia, espero que vengas. E imaginar cómo Dios podría usar eso. Tuvimos como el testimonio más épica el domingo pasado, durante el tiempo de ofrenda, sobre un miembro de la iglesia que estaba respondiendo a una droga y puso una tarjeta de invitación a la iglesia Generación en el bolsillo de la camisa del tipo. Y cuando el tipo se despertó en el hospital y sacó esta tarjeta, él es como: tengo que ir a celebrar la recuperación. Y termina viniendo a la iglesia y se salva. ¿Puedes imaginar lo que estaba pasando por la cabeza de ese tipo? Como: ¿qué? Es asombroso. Pero Dios puede usarte para ser un pescador de hombres. Y solo quiero animarte en esto. Es lo último que voy a decir, ¿de acuerdo? Él no dijo que tenías que averiguar cómo llegar a ser un pescador de hombres por tu cuenta. Él dijo que te haría pescador de hombres. Pero no se aprende a pescar en un aula. Se aprende a pescar en un barco. Tienes que lanzar el sedal, enrollarlo y volver a lanzarlo. No todo es teoría, es ciencia aplicada. Se aprende por ensayo y error y con la práctica continua. No se deja de pescar por miedo a no pescar nunca nada. Por algo se llama pescar y no capturar. Porque a veces pescas pero no atrapas. Lanzas, carreteas y no pescas nada. Lanzas y tienes un pequeño mordisco, pero tal vez el pez salta del anzuelo y estás como: tal vez la próxima vez. Pero sigues lanzando, sigues carreteando, sigues lanzando, y a veces el pez pica y lo subes al bote. Cuanto más pescas, mejor se vuelven tus instintos para la pesca, ¿verdad? Cuando empiezas no sabes lo que estás haciendo. Recuerdo a mi padre enseñándome a pescar en el bote. Me enseñó a lanzar, me enseñó: oye, intenta lanzar tu señuelo allí debajo de esa rama, en la sombra, justo al lado de la orilla. Me dijo que seguro que había peces. Sabía que había peces porque llevaba mucho tiempo pescando en ese estanque. Y con el tiempo, Él sabe que te vuelves mejor en eso. Tiene que haber peces allí. Este señuelo va a funcionar con ese pez. Lo sé, ahí va, ¿verdad? Y al principio no sabes lo que estás haciendo. Pero con el tiempo empiezas a entenderlo. Y cuando empiezas a compartir a Jesús con la gente, ¿puedo decirte esto? Puede ser un poco incómodo al principio. Puede ser un poco torpe al principio. He tenido momentos en los que, incluso como pastor, estaba hablando con alguien acerca de Jesús y tratando de guiarlos a la fe. Y me fui de allí como: bueno, eso fue un poco incómodo. No me fue muy bien. Y luego he tenido otras veces donde es como: no estoy haciendo nada particularmente especial. Y la persona es como: sí, quiero a Jesús. Y yo soy como: no sé cómo sucedió esto, pero el Espíritu Santo solo está trabajando en ellos, ¿verdad? Y con el tiempo empiezas a tener un poco más de intuición para lo que va a funcionar, cuando ser gentil, cuando ser firme, cuando ser claro, cuando responder preguntas. Y a veces como cuando preguntar a la persona: ¿quieres recibir a Jesús? Cuando hacerles preguntas y ponerlos a ello. Pero no se pescará ningún pez si no echas las redes. Si amas a la gente, esta es una de las maneras en que puedes mostrarles amor, es ayudándoles a conocer el amor de Jesús. Si has sido perdonado por Dios, esta es una manera en que puedes ayudar a otras personas a ser perdonadas por Dios, presentándoles a Jesús. Si fuiste encontrado, esto es lo que haces. Ayudas a otras personas perdidas a ser encontradas.
Sabemos que vamos a pescar. Jesús va a cambiar sus corazones. El Espíritu Santo los va a limpiar. Solo hacemos nuestra parte, ¿verdad? Pero si sigues su llamado, entonces Él te hará un pescador de hombres. ¿Inclinarían sus cabezas conmigo? Señor, gracias por tu palabra y que nos has llamado. Y rezo para que estés llamando a la gente aún hoy. Y primero quiero hacer esto. Si estás en la iglesia en este momento o escuchas mi voz, donde quiera que estés, y necesitas responder a la llamada de la salvación, y necesitas recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, si quieres ser perdonado de tus pecados y saber que eres salvo como hablamos, tal vez necesites dar ese paso hoy. Quiero darte la oportunidad de hacerlo. Primero solo ora esto conmigo donde quiera que estés y solo di: Dios, confieso que he pecado contra ti y que necesito que Jesús me salve. Creo que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz y resucitó para que yo pueda ser salvado. Te doy gracias, Dios, por amarme y guiarme y perdonarme. Y te pido que me ayudes a vivir para ti de hoy en adelante en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo harías? Si oraras esa oración, ¿podrías levantar tu mano para que yo pueda agradecer a Dios por ti hoy? ¿Alguien? Es asombroso. Impresionante, chicos, impresionante. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien más? Estamos tan agradecidos por lo que Dios está haciendo por nosotros y en tu vida. Voy a pedir al resto de ustedes que se pongan de pie conmigo. ¿Cuántos de ustedes están diciendo: estoy listo para ser un pescador de hombres? Vamos, ¿alguien hoy? Señor, te alabamos y te amamos y te pedimos que vayas delante de nosotros y nos uses para tu gloria, que veamos una gran cosecha de almas salvadas. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.